un periodista que trabajaba para un periódico popular. Su paz mental es invadida por una investigación que realizó ya hace muchos años, donde un número importante de infantes fueron privados de su libertad y finados por el hombre del costal. Había algo más. Julio le contaba a Carranza lo de su sueño, y lo que en verdad lo tenía distraído era la sensación de no saber si era un recuerdo o algo que él soñó y que nunca pasó. Que nadie tiene explicación para su problema. En eso el experto le dice antes de cortar la llamada: ¿has pensado que tal vez lo que te pase no sea algo paranormal, sino un trastorno mental? El lugar está impregnado de pesadez y el aire de un lugar que invita a salir de la casona. Al pisar el primer escalón para salir, ve entre las penumbras una televisión vieja prenderse entre la luz de los dibujos animados. Julio no lo puede creer y grita de terror, y la aparición se desvanece en la oscuridad. Este programa está hecho con propósitos para entretener. No somos expertos. Las historias que se presentan a continuación son solo para amantes del tema. Se recomienda discreción. Fantasmines, ¿cómo están? Quiero pedir una disculpa por este gran atraso. Es que tuvimos un problema con los micrófonos, pero ya lo resolvimos. A continuación quiero compartir contigo esta historia que la verdad se me hizo muy difícil tratar de leerla y entenderla. No sé a ustedes qué tal les parezca, pero es un terror que va más allá de ver un fantasma o escuchar ruidos. Y quiero compartir con ustedes lo siguiente. Escuchen, por favor, y pónganse cómodos. Despierta un día abrumado Julio Solís, un periodista que trabajaba para un periódico popular. Su paz mental es invadida por una investigación que realizó ya hace muchos años, donde un número importante de infantes fueron privados de su libertad y finados por el hombre del costal. Y de hecho el caso estaba ya cerrado, después de que se encarceló de por vida al culpable. Julio sentía que algo no estaba bien, un presentimiento muy fuerte donde él, como los involucrados, un juez, uno de los padres, compañero periodista, habían dejado un cabo suelto. Pero otra cosa también no soltaba de su mente, un sueño en donde se veía él mismo de unos 8 años persiguiendo por el campo a su prima. Los dos se veían contentos. En eso, el niño tropezó y vio como en la palma de su mano brotaba la sangre de aquella herida. Lo último que recordaba es una señora angustiada tratando de ayudarle, al parecer su madre. Siendo un poco impactante este sueño para él, trató de olvidarlo para concentrarse en el verdadero problema que se estaba presentando en su vida real, en donde tal vez una persona fue sentenciada injustamente. El periodista se dirigió a su trabajo para preparar su material y en unas horas ver de nuevo en la cara al criminal que había tenido la desdicha de ser él quien escuchara cómo y por qué fue capaz de hacer infelices a seres inocentes y terminar con sus vidas. Su editora en jefe conocía muy bien a su grupo de trabajo y sabía que algo estaba atormentando la cabeza de Solís. Tenía años de enfrentarse a esta clase de personas, pero había algo más. Julio le contaba a Carranza lo de su sueño, y lo que en verdad lo tenía distraído era la sensación de no saber si era un recuerdo o algo que él soñó y que nunca pasó. El jefe le regaló un cigarrillo y le restó importancia al sueño, y dando peso a su hipótesis, un recuerdo que surgió del pasado debido a la presión por la entrevista que haría, y que el sueño lo tenía guardado en alguna parte de su cerebro por alguna razón.
Esas cosas pasan cuando vas entrando en edad, y más cuando tienes que escuchar, ver y escribir las desgracias que aparecen a la orden del día. Aprende a relajarte, Solís, si no, acabarás loco, le recomendó su jefe. Julio visita en la cárcel al hombre del costal, Santos Araquistán Bosch, un hombre de 40 años, sin dientes, apenas andando, un saco de huesos, con problemas respiratorios graves, dependiente de un cilindro de aire que cargaba consigo en todo momento. Sentados los dos sobre la mesa frente a frente, Julio miró los ojos sin fondo de aquel hombre y sin titubear comenzó a interrogarlo nuevamente como hace algunos años atrás. Señor Araquistán, ¿recuerda usted el paquete que le envió a los familiares de su primer víctima, mejor conocido como La Casita? ¿Qué necesidad tenía hacer de sufrir a los padres? ¿Sufrió usted durante su infancia? ¿O qué sentía usted cometer esos crímenes? ¿Recuerda usted a la segunda víctima, Dorian o Daniel? Aquel viejo le responde: usted ya conoce las respuestas, y si lo repito, yo no soy el culpable. No robé ni envié nada a esos pobres padres. Encerraron al hombre equivocado. El reportero se encontraba en una encrucijada en su mente, y en su instinto algo hacía creer en aquel condenado, y otra donde el señor Santos era culpable sin ninguna duda. Para ampliar más su panorama, decidió tomar una segunda opinión de una de las personas que estuvo al pendiente del caso, el mal encarado juez Martín Sedano, quien se encargó de aquel caso. Al haber sentenciado a Santos, el juez se retiró y pasaba sus días como cualquier jubilado. Lo último que quería saber en su cabeza era pensar en un caso nuevamente. Horas y horas pasaron conversando de aquel fatídico encuentro con el hombre del costal y sus víctimas. Ya déjese de atormentarse y darle importancia a esa rata que no vale la pena ni mencionarlo. Él está en prisión y caso cerrado. No quiero volver a hablar de esto, Solís. Julio se retiró del lugar y comenzó a conducir sin rumbo. Era inútil. El juez no dijo nada que Julio no supiera ya. Era como dar vueltas en la misma dirección. Un recuerdo volvió a su memoria, o quizá un sueño. Se veía en el mismo comprando periódicos en un puesto de revistas que se encontraba en una calle, en donde aparecía en las portadas la imagen de aquel infante perdido. La primera víctima del caso se dirigió hacia su apartamento y sobre una mesa, la cual él no tenía, remarcaba con rojo el reportaje de todos los periódicos. ¡Cuidado! Casi chocaba contra un poste cuando volvió de aquel recuerdo. Sin duda estaba perdiendo la cabeza. Se dirigió al bar que acostumbraba visitar el juez. Le dieron luz verde para encontrarlo en los tableros del Parque Central y en efecto, aquel hombre con cara de palo sobre una barba blanca y el ceño fruncido, se encontraba aquel hombre, con una mirada cansada como la de un perro viejo. El reportero lo saludó y se sentó frente a la mesa de las damas chinas. Y con un semblante rígido, el juez acomodó las piezas sin mirar a su acompañante. Julio compartió nuevamente su hipótesis sobre el hombre del costal, y el juez solo hacía preguntas y después cortas, pero sin distraerse del juego. En definitiva, usted ya perdió la cabeza, Solís. Mueva. ¿Usted piensa que es de locos querer ayudar a unos padres destrozados? Ellos ya superaron su pena hace 5 años. ¿Cree usted que siga con la esperanza de recuperarlos? Mueva. Sí, tienen derecho a tener un lugar donde llorarles. Solís se está involucrando más de lo que debe. Mueva. Tengo la esperanza de por lo menos tener ese gesto con los padres. Peinamos la zona en toda la casa y no encontramos nada. Ningún pirata revela dónde está su tesoro, Solís. En eso, se levanta de golpe el reportero frustrado de sentirse incomprendido por qué estaba pasando, y antes de irse, el ex juez le aconsejaba buscar arduamente en la casa de aquel sujeto. Julio, lleno de esperanza y al mismo tiempo de miedo, decide ir nuevamente a ese lugar. La casa se encontraba a la venta y se hace pasar por un comprador. El lugar está impregnado de pesadez y el aire de un lugar que invita a salir de la casona.
Al entrar y pararse sobre el salón principal, se dirigió a la biblioteca. Pudo recordar cómo detectives tomaron diversos objetos del caso que parecieron importantes hace 5 años. Es como si se metiera tierra en su mente y recreara nuevamente esa película. Los objetos que confiscaron fueron un ejemplar de un antiguo tratado de sedantes y opiáceos, escrito en dialecto árabe, y un cuaderno de trabajo de los hermanos Benedito Vives, que contenían determinados ejemplos sobre taxidermia, termoplastía de mamíferos y que correspondían con las técnicas practicadas en 2 de los paquetes recibidos por los padres. Santos mantuvo siempre que aquellos estudios y tratados no eran suyos, que alguien los había puesto ahí para incriminarlo. La casa llamaba a Julio, atraído extrañamente hacia un lugar en específico, el sótano. Al bajar, no se podía ver nada. La oscuridad invadía toda la habitación sobre unos rayos de luz que se asomaban sobre unas ventanas pequeñas y delgadas. Podía verse el cementerio de cosas y muebles que seguían etiquetadas por la policía. Juguetes, ropa, biberones. Era incómodo e inevitable pensar en cada niño que tocó ese lugar. Recorriendo cada centímetro, alguna puerta escondida, un túnel o algo que diera con el paradero de las víctimas ya sin vida, no se encontró ni una pista. Inconforme y triste, al pisar el primer escalón para salir, ve entre las penumbras una televisión vieja prenderse entre la luz de los dibujos animados. Alumbra frente a ella un niño sentado sobre la tierra, dándole la espalda al periodista. Julio no lo puede creer y grita de terror, y la aparición se desvanece en la oscuridad. Lo único que queda sobre el piso es la ropa del niño, ya desgastada y sucia por el tiempo. Un pantalón de pana y un saco. Era una de las víctimas que reconoció al instante de ver la ropa. Ahora estaba más asustado que antes y decidió pedir ayuda. Entre sus contactos, algún experto que manejara el tema paranormal. Ya no sabía identificar si eran sueños, recuerdos o un sexto sentido desarrollado. La persona que podía ayudarlo era Enrique Villavicencio, un viejo lobo de mar que con una biblioteca inmensa y en ensayos infinitos que sabía de estos temas de pe a pa. Realizando una videollamada, Julio contó su caso y Villavicencio comenzó a descartar y ver la posibilidad del problema que se estaba tratando. Videncia, no puede ser, porque ya ocurrió lo que viste. Retrocognición no puede ser porque las imágenes vienen a ti sin tocar algún objeto o prenda de la persona. Percepción extrasensorial la podría ser como si tuviera un sexto sentido. Regresión podría encajar más con lo que cuentas, pero lo que veo no es de hace poco tiempo, como un recuerdo, pero no me veo como una segunda persona, sino como si estuviese allí en ese momento. ¿Eso existe?, preguntó Julio. ¿Existen estudios serios sobre el tema? Bueno, dice Villavicencio, serios y no tan serios. Agotado y avergonzado por sentirse expuesto, Julio comenzó a despedirse del parapsicólogo, viendo que nadie tiene explicación para su problema. En eso el experto le dice antes de cortar la llamada: ¿has pensado que tal vez lo que te pase no sea algo paranormal, sino un trastorno mental transitorio, debido al estrés, como una despersonalización? El sujeto se convierte en testigo de procesos mentales y sensaciones corporales que no parecen suyas. Por la noche, Julio quedó de ver a su prima en una cafetería. Hace tiempo que no sabía nada de ella, como era de esperarse. Su puesto como fiscal la tenía ocupada todos los días y pensó que era buena idea pasar una tarde con la familia, recordar viejos tiempos y ponerse al día.
Oye, prima, ¿recuerdas la vez que me corté la mano corriendo en el campo? No. Sí, acuérdate, mi madre casi se desmaya al ver tanta sangre. Fue un milagro que no dejara cicatriz. Creo que te estás confundiendo, primo. No creo. Yo de niña nunca estuve en el campo contigo, porque yo me mudé desde muy chica, ¿recuerdas? Eras tú. Siempre me perseguías siendo más grande que yo y me caí esa vez. Primo, no era yo. Recuerda que desde chica me mudé a otra ciudad y regresé cuando tenía 18 años. Sí, eso sí lo recuerdo. Entonces no eras tú. Lo recordaría. Más bien lo que tienes es un falso recuerdo. No te preocupes. Nos pasa todo el tiempo en el trabajo. Cuando pasa el tiempo, la gente cambia su historia, quita y pone personas o detalles que nunca existieron y olvida a otros que sí. No confíes en tus recuerdos porque tendemos a cambiarlos. Primo, yo no era la niña con la que jugabas. Terminando la velada, se despidió de su prima y camino hacia su apartamento. Segundos antes de entrar a su edificio, escuchó a sus espaldas una voz que salía de la ventanilla de un coche. ¿Julio? ¿Julio Solís? Soy el padre de Daniel Noya. Era uno de los padres de las víctimas, un reumatólogo de prestigio que había dejado todo por buscar a su hijo, hasta su profesión. Se dedicaba ahora a labores altruistas como rescatar perros de la calle. Al hombre se le veía una cara de tristeza, a pesar que era de noche, podía distinguir su rostro, una pena tan grande que lo tenía desgastado. Lo habían declarado como el portavoz de los padres de las víctimas desaparecidas de aquel caso. ¿Le importaría que habláramos un momento? Me enteré de que ha vuelto a entrevistar a Santos Araquistán. Julio trató de ser cuidadoso con sus palabras y no dar por hecho que podría resultar contraproducente, con la sospecha de que ni él sabía si todo esto era producto de su imaginación o que en verdad habían encerrado al hombre equivocado. El doctor comenzó a bombardear al periodista con preguntas y tratar de que le contara por qué está averiguando de nuevo. Al parecer todo mundo sabía y contaba la visita de Julio a la cárcel al señor del costal. Las respuestas del periodista eran cortas y tratando de ocultar lo que estaba buscando respecto a ese caso, ya que el doctor también tenía sus presentimientos de que el señor que se encontraba en la cárcel era nada más que un chivo expiatorio. Y eso significaba que el hombre del saco seguía ahí afuera, el monstruo que se llevó a su hijo. Entendía por la crisis que este padre estaba pasando, pero decidió cortar la conversación y entrar a su apartamento. Había sido un día largo. El hombre lo dejó ir, pero con la promesa de que él también buscaría pruebas para ayudar a salir de esta encrucijada. El reportero por fin se sentía seguro en su casa. Cenó y durmió como un tronco. Pero al despertar y sentarse sobre la mesa, le volvió el recuerdo. Uno donde veía a él armando un muñeco de tela con ojos de botón, salpicado en sangre y ahorcado. Era uno de los paquetes que le entregaban a los padres. Solo que para él no era reconocible en las pruebas que se habían presentado. En busca de más respuestas, localiza al ex juez en una cafetería y le cuenta lo que vio. ¿Has visto un fantasma, Solís? Estás muy pálido. ¿Quieres unos churros? Están recién hechos. No quiero nada. ¿Cree usted en los fenómenos paranormales, Sedano? ¿Qué? Sedano, escuche. Lo agarró por el antebrazo. Yo no creo mucho en estas cosas. O no creía, más bien. Comprendió que lo que dijera iba a ser interpretado como una locura. Trataba de armar las piezas para exponerlas de una manera convincente de que Santos Araquistán era inocente y que el hombre del costal seguía suelto y al parecer, por su visión, había entre sus manos otra evidencia inocente. El ex juez, ya molesto por el tema, le dice en voz baja pero firme: ¿no se está refiriendo a uno de los envíos de los hombres del saco? ¿O sí?
Lo llamamos el ahorcado. No pudimos incluir esta evidencia en el juicio porque se traspapeló en el almacén de pruebas por culpa de algún idiota. Julio quedó sin habla al encajar las piezas en su cabeza. Quería decir que fue uno de los envíos que hizo el asesino hace 5 años. Porque él recordaba cómo se había fabricado el paquete, un paquete que jamás se había visto y jamás se había enviado. De un salto, el juez tomó al muchacho del brazo fuertemente, con el rostro enfurecido, y dijo: nadie llegó a ver nunca ese envío, solo nosotros, los padres y el asesino. ¿Cómo sabe usted lo del ahorcado? ¿Hay algo que quiera contarme, Solís?, dijo entre dientes. ¿Tuvo usted relación con Santos Araquistán hace 5 años? Solís, maldita sea, ¿colaboró usted con Araquistán? Julio salió despavorido y aterrado de tan solo pensarlo de ese lugar. Y resonando las acusaciones de Sedano en su mente, caminaba rápidamente sin rumbo, y las cosas se hacían cada vez más claras. Era él quien hacía esos paquetes. No era una visión, sino un recuerdo. Y cada vez era más claro que sin duda era él el autor de los paquetes que se le mandaban a los padres de los niños. En la calle se encuentra uno de los peritos de aquel caso. En ese momento el periodista lo reconoce y lo aborda cuidadosamente para seguir relevando qué es lo que en verdad está pasando y quién es el culpable entonces. Doctor, en su opinión profesional, ¿es posible mantener algo olvidado durante muchos años? No todo, sino algún acontecimiento muy específico. ¿Amnesia selectiva? La amnesia psicógena aparece tras un contenido estresante o un conflicto, en el trastorno por estrés postraumático y en el trastorno por estrés agudo. Puede existir amnesia del acontecimiento traumático. Desde luego, hay mucha bibliografía al respecto. ¿Quiere usted decir que puedo olvidar algo dramático que me ocurrió en un cierto momento? ¿Vivir el resto de mis días sin tener conciencia de lo que pasó? La amnesia disociativa es bastante común, amigo, añadió el doctor. ¿Cree usted que Araquistán sufre de amnesia, señor? Julio tuvo un nuevo recuerdo, y no muy agradable, pues se veía a él haber metido el cuerpo sin vida de uno de los infantes. Su estómago se revolvió y al instante vomitó entre 2 coches. Dejó al psiquiatra hablando solo y se echó a correr. Había sido él. Él era el hombre del saco. Por más que apenas recordara retazos de todo aquello, en el trayecto corto, los recuerdos habían ido apareciendo a golpes, abriéndose paso a machetazos en su memoria. Él construyendo el primero de los paquetes, él llevándose de la manita a Daniel Noya, saliendo juntos de un parque, y lo que pasó después no vale la pena mencionarlo. No había otra explicación. Las fechas coincidían. La desaparición de los niños ocurrieron en sus años peores, los años de alcohólico, numerosas resacas y olvidos. No sé qué guitarrista dijo aquello de: me pasé drogado toda la década de los 80 y no recuerdo ver crecer a mis hijos. Él tampoco recordaba muchas de las cosas que pasaron hace años, ni rastro en su memoria de sus artículos más premiados, de los amigos que hizo y de los amigos que perdió, ni rastro de los meses que pasó borracho. Tuvo que ser entonces esos días. Se tapó la boca, presa del terror, como si aquella garra pretendiera ahogarlo en el grito que le subía por la garganta. Tenía que contarlo. Aquel hombre llegaba como puede a la cárcel, a ver a Santos y contarle todo y poder salvarlo, que se encontraba hospitalizado hace un par de días. Mientras se dirigía al hospital, flachazos de recuerdo lo seguían, invadiendo sonidos, olores, emociones, y al mismo tiempo se preguntaba por qué no se detuvo, por qué siguió, y tenía cabeza para seguir como si nada hubiera pasado. En este punto ya tenía miedo hasta de él mismo. Y si lo volviera a hacer o lo seguía haciendo, ¿cuántas cosas no había hecho? Llega al hospital y le dan derecho de solo estar con el señor Santos Araquistán unos minutos.
Julio se acerca a él y con pena y vergüenza no sabía cómo confesar. Acabó de hablar, se hizo el silencio. Nada dijo, tampoco expresó nada con el gesto. Lo miraba en silencio con los ojos vacíos sin vida. Contempló por última vez el rostro del llamado hombre del costal. Los agujeros negros de los ojos resaltaban sobre la piel blanquísima. Tuvo unas ganas inmensas de llorar. Había muerto la única persona en este mundo que podía entenderlo. Quizás la única persona que lo podía perdonar. Atormentado por el dolor y la culpa, Solís salió de aquel lugar esa tarde. Se la pasó dando vueltas por la ciudad y al ver su reflejo en una fuente, decidió que debería entregarse. El portal del edificio estaba abierto y se encaminó escaleras arriba, hacia la casa del juez. ¿Acaso de su mano sería menos dramática su entrega? Él sabría cómo hacerlo. Solo de imaginar el rostro de Sedano al contarle la verdad, le revolvía el estómago. La puerta estaba entreabierta. Nada se escuchaba al interior. La luz estaba encendida. ¿Señor juez?, preguntó y no hubo respuesta. Mientras se abría paso, su temor de que algo le había pasado al juez lo aterrorizaba, y más si hubiera sido el mismo Solís. Y por beber había olvidado lo sucedido, como lo que había pasado con aquellos niños. No se veía rastros de lucha o sangre. El joven sintió un alivio inmenso de que quizá el señor había salido deprisa y se le olvidó cerrar bien. Comenzó a notar estantes repletos de libros por toda la casa, diplomas y premios, pero ninguna fotografía. Era notorio de que hablaba de una persona solitaria y entregada a su trabajo. Volvía a él el miedo de entregarse directamente con el juez y confesar todo. Lo mejor que se le ocurrió fue tomar una botella de vodka, y si venía Serrano, había posibilidades de que Solís, el borracho, lo resolviera. Y no Solís, el periodista. Suena el celular de Julio, y apenas pudiendo contestar por lo alucinado que comenzaba a sentirse, pudo contestar. Era Villavicencio, el parapsicólogo, diciéndole: Solís, estuve pensando en lo que me preguntó, ¿sabe? Acerca de la memoria, de los recuerdos, todo aquello. Tinta de muerto, así le llaman. ¿De qué? ¿De qué habla? Tinta de muertos. Querido amigo, se trata de una magia ancestral china conocida por muy pocos. La practicaban cientos de monjes en un olvidado monasterio de la cordillera de Tianshan. La fabricaban con los huesos oculares, huesos grabados con escritos heredados de enterramientos de una dinastía muy anterior, mezclándolos con una variedad desconocida de plantas y hierbas. Enrique, es muy mal momento para mí. Lo siento, pensé que te interesaría saberlo, amigo Solís. Alguien le está embrujando con tinta de muerto y estoy preocupado por usted. Julio colgó sin escuchar a Villaseñor. Una presencia se posicionó detrás de él. ¿Qué demonios está haciendo en mi casa? Era el juez. Mal encarado y con tono de voz territorial preguntó al invitado sospechoso. Bajé un momento al cuarto de máquinas a poner más fuerte la caldera y me hace el favor de salir de mi casa y dejar mi botella. Distraído, Solís observó una mesa que recordaba a él en sus memorias y encima pergaminos de papel de arroz con algo escrito en tinta. En eso el juez le dijo: Araquistain ha muerto. El mundo necesita otro culpable. Julio sonreía. Ocurría todo ante sus ojos como en el sueño. Él era el protagonista del cuento macabro que los padres contaban a los niños que no querían obedecer. Levantando la mirada, le dio la mano al ex juez y dijo: hemos estado juntos en esto por 5 años. Llamaremos a la policía y echaremos un ojo a esa caldera del sótano. Fue tal y como se sospechaba, con aterrado la cicatriz de su mano. Sobre la mesa y junto al libro de Lamberto Arroniz, Magia Ancestral China, escrito en una de aquellas curtillas de viejo papel de arroz con tinta, encabezaba una lista de muchas frases. Allí podría leerse: me recuerdo con 7 u 8 años, corriendo detrás de mi prima,
persiguiéndola en uno de nuestros juegos infantiles. Era invierno y estábamos en el campo. Me caí y me hice un corte en la mano. Pues no tengo nada más que decir, más que espero que lo hayan disfrutado. Este es uno de los relatos que se llama El hombre del saco. Es una historia que hasta donde yo sé es un libro, pero me estoy fijando de que también existe una película. No creo verla yo, la verdad, por cuestiones personales sobre temas infantiles. Entonces, si alguien ya la ha visto o leyó el libro, no sé qué les haya parecido, pongan ahí sus comentarios, los que ya sabían de esta historia, los que no. Antes que nada, muchas gracias por seguir aquí conmigo, compartir estas historias que a veces no son de fantasmas o de hechizos o de brujerías, pero sí le llegan a uno a helar la sangre con tan solo ver los encabezados de los periódicos o las noticias que nos invaden hoy en día. Yo me despido porque aquí espanta. Gracias. Nos vemos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Pum, 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 pum.